Imagina que todo tu cuerpo está suspendido en un silencio tan absoluto que tus propios latidos parecen un ruido violento. Estás flotando frente a una frontera invisible, una línea que ningún ser humano ha cruzado jamás y vivido para contarlo, el horizonte de sucesos de un agujero negro. Ante ti, la oscuridad más profunda del universo parece latir, como si estuviera viva. No es una simple ausencia de luz, es un vacío que devora incluso la idea misma de existir. Un abismo que se curva sobre sí mismo, tragándose tiempo, energía y realidad. El espacio alrededor vibra de una manera que tus sentidos no comprenden del todo. Las estrellas del fondo se estiran, distorsionadas como si estuvieras mirando a través de una lente de agua cósmica. Y aún así, nada podría prepararte para lo que significa estar tan cerca de una singularidad. El aire, si lo hubiera, sería pesado, casi líquido, como si el universo entero presionara sobre tu pecho. Una voz interna te dice que estás a punto de presenciar algo prohibido, algo que ningún ser humano debería ver. La gravedad corta a tu alrededor como una navaja colosal. Ves cómo partículas de polvo que cruzan frente al agujero negro se aceleran y se desintegran en segundos, convertidas en líneas de luz que serpentean hacia la oscuridad. Es un espectáculo aterrador y bello, un recordatorio de que aquí las leyes de la física no son reglas, sino sugerencias que el agujero negro rompe cuando quiere. Tu percepción del tiempo comienza a confundirse. Miras tu mano frente a tu rostro y sientes que se mueve más despacio de lo que debería. Pero entonces observas una estrella lejana parpadear y lo hace demasiado rápido, como si el universo exterior estuviera acelerado. Este es el primer signo de que tu minuto aquí no será un simple minuto. Aquí el tiempo no es uno, es muchos a la vez. Un reloj imaginario te diría que apenas han pasado unos segundos, pero tu mente siente que ha transcurrido mucho más. El agujero negro no es un monstruo estático. Lo oyes, aunque no es un sonido real. Es una vibración que nace en tus huesos, que trepa por tu columna, que te hace sentir que te acercas a algo mucho más antiguo que las galaxias. Una presencia inmensa, indiferente, paciente. Un Dios oscuro que no quiere devorarte, pero que tampoco hará nada por evitarlo. Tu cuerpo, aunque aún intacto, empieza a notar las primeras diferencias en gravitación. Los átomos de tus piernas sienten más atracción que los de tu cabeza. Es suave, casi imperceptible, pero es el preludio de un fenómeno que pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la existencia. Ahora entiendes por qué toda teoría científica advierte que nadie debería estar aquí. Y aún así, estás aquí, suspendido ante el límite final del espacio-tiempo, observando una frontera que nunca fue hecha para ojos humanos. Y lo que está por venir es infinitamente más extraño. El momento llega sin anuncio. No hay una línea visible, ningún cambio brusco en el color del espacio, ninguna señal que te diga, ahora has entrado. Pero lo sientes. Es como traspasar una cortina sin peso, un velo intangible. El horizonte de sucesos te engulle sin resistencia, sin fricción, sin sonido. Nada parece diferente hasta que lo es. El universo exterior comienza a comportarse de una manera que te rompe la lógica. Miras hacia atrás, hacia las estrellas que dejaste atrás, y ya no las reconoces. Donde antes había un tapiz infinito de luces, ahora solo ves un remolino borroso, como si el cosmos entero se hubiera transformado en un túnel luminoso que gira lentamente. Intentas enfocar, pero la imagen parece siempre un segundo por delante de tu pensamiento, como si la realidad exterior estuviera deslizándose lejos de ti. Es entonces cuando entiendes la verdad aterradora. Ya no puedes volver. Ni siquiera la luz puede escapar desde donde estás, y tú tampoco. Toda la información que llevaba tu existencia está atrapada para siempre. Pero, curiosamente, no sientes pánico. Sientes una calma extraña. Como si el agujero negro envolviera tus emociones en un abrazo frío. Es la aceptación forzada de un destino irreversible. El tiempo empieza a fracturarse alrededor. Miras hacia tus manos y notas que, aunque las ves claramente, sientes que tardan demasiado en obedecer tus órdenes. No es tu mente, es el tiempo mismo, extendiéndose como un chicle cósmico. Fuera del agujero negro, para un observador distante, tu cuerpo estaría congelado en un instante eterno, suspendido para siempre en el borde. Pero tú, desde dentro, sigues avanzando. Cada segundo que experimentas aquí
podría equivaler a infinitos años fuera. A tu alrededor la luz se curva en ángulos imposibles. Observas un punto brillante que parece estar a tu derecha, hasta que parpadeas y lo ves frente a ti, sin que haya recorrido ninguna distancia. El espacio se dobla, se recoge, se retuerce. No hay arriba ni abajo. Hay direcciones que no existen en tu mundo habitual, como si hubiera sido lanzado a un tablero de dimensiones alternativas donde todo está permitido. Lo más impactante es la sensación en tu cuerpo. No te duele nada, todavía, pero sientes que tu pecho se estira con cada respiración, como si internamente estuviera siendo estirado, alargado, diluido. Aún no hay sufrimiento, pero sí un aviso claro. Te estás convirtiendo en algo más delgado, más largo, más extraño. La espaguetización comienza a proyectar su sombra, aunque aún es un susurro. Pero lo que más te desconcierta es una revelación inesperada. Dentro del horizonte de sucesos puedes ver algo que ninguna teoría había imaginado que podría ser experimentado. Una mirada hacia el interior del tiempo. No visualizas tu pasado como un recuerdo, sino como un paisaje. Fragmentos de instantes que viviste aparecen a tu alrededor como manchas de luz, fugaces, incomprensibles, imposibles de tocar o interpretar. Es como si el agujero negro te estuviera mostrando tu vida desmenuzada en polvo temporal, sin orden ni coherencia. Y a pesar de la inmensidad de lo que estás viviendo, sospechas que esto es solo el preludio. Lo que te espera en la caída hacia la singularidad es un territorio aún más inimaginable, donde la física deja de ser física y el universo deja de ser universo. Ahora que has cruzado el umbral prohibido, ya no estás flotando, estás cayendo. Pero esta caída no se parece a nada que la mente humana pueda comprender. No hay viento, no hay sensación de velocidad en la piel, no hay referencia de movimiento. Sin embargo, cada parte de tu ser sabe que estás descendiendo hacia algo inmenso, oscuro y definitivo. Lo primero que notas es una aceleración absoluta, casi insultante en su fuerza. No caes a través del espacio, el espacio cae contigo. La gravedad te atrae no como una fuerza, sino como un destino. Es una llamada inevitable que reduce toda resistencia a un simple pensamiento inútil. Te sientes ligero y pesado al mismo tiempo, sostenido y arrastrado, suspendido y hundido. Es una paradoja que tu mente no puede resolver, pero tu cuerpo la experimenta de forma brutal. A medida que avanzas, el universo exterior continúa distorsionándose. Las estrellas, los cúmulos, las galaxias, todo se convierte en un remolino luminoso que gira en torno a ti como una corona hecha de tiempo diluido. La luz ya no viaja en líneas rectas, se curva, se repliega en espirales, regresa a su origen y estalla en destellos fugaces que nacen y mueren antes de que puedas procesarlos. Es un caos estético imposible de describir con un lenguaje terrestre. La temperatura no sube ni baja. De hecho, el concepto mismo de calor deja de tener sentido. Aquí no hay vacío ni materia de la forma en que la conocías. Aquí hay una mezcla primitiva de energía que intenta existir, pero que es arrastrada inexorablemente hacia el centro de un abismo sin volumen. Es como si el universo fuera un cuadro hecho de pintura fresca y el agujero negro estuviera absorbiendo la tela desde dentro hacia afuera. La espaguetización empieza a intensificarse. No te desintegras, aún, pero notas que tu percepción del cuerpo se estira, no físicamente, sino perceptivamente. Tu mente recibe señales de tus pies con un retraso inquietante, como si estuvieran más lejos de lo que deberían. Haces un movimiento ligero con los dedos y sientes que tardan demasiado en responder. Tu cuerpo se convierte en una flecha estirada por fuerzas gigantescas, una figura alargada que aún conserva cohesión, pero la pierde con cada milímetro de caída. A medida que avanzas, notas un fenómeno extraño. Las vibraciones internas no provienen de la gravedad ni del espacio, provienen de la estructura misma de tus átomos. Sientes como si cada partícula que te compone estuviera siendo afinada, tensada, ajustada hacia una frecuencia que no existe fuera de este lugar. Es incómodo, inquietante, pero también revelador. Estás siendo reescrito. El tiempo empieza a comportarse como una criatura viva.
A veces parece acelerarse, como si los acontecimientos ocurrieran más rápido de lo que puedes registrar. Otras veces se vuelve denso, viscoso, y los segundos parecen estirarse hasta convertirse en fragmentos eternos. No sabes cuánto llevas cayendo. Podrían ser minutos, horas, días, pero tu mente insiste en que aún estás dentro de ese supuesto primer minuto de supervivencia. De repente, algo inesperado ocurre. No estás solo. A tu alrededor, sombras de luz se mueven como si fueran ecos de otras cosas callando contigo. No tienen forma definida, pero parecen huellas de objetos que han cruzado este límite antes que tú. Pulsan, vibran, se alargan y se contraen sin obedecer a ninguna ley física. Son como fantasmas de materia devorada, siluetas de historias que ya no existen. Y en su danza caótica ves destellos de mundos, fragmentos de estructuras, restos de estrellas que una vez brillaron y ahora son solo cicatrices luminosas que se hunden contigo. Y entiendes por fin que no estás descendiendo hacia un centro, estás descendiendo hacia un concepto, la aniquilación de la realidad. Y lo más desconcertante es que aún queda muchísimo por ver. La caída continúa, pero algo profundo cambia a tu alrededor. Ya no es solo el espacio lo que se retuerce, es la realidad misma. Lo que ves, lo que sientes, lo que recuerdas y lo que interpretas dejan de ser piezas separadas. Todo empieza a mezclarse, como si tu mente fuera un cubo de agua agitada por fuerzas invisibles. El mundo exterior es imposible de describir con palabras humanas, pero si tuvieras que intentarlo, dirías que estás viendo el universo a través de un espejo roto suspendido en líquido negro. La primera señal de que has entrado en una región radicalmente distinta es la desaparición de las distancias. Intentas enfocar un punto, cualquier punto, y te das cuenta de que no importa cuán lejos o cerca creas que está, la distancia no existe. Estirarte hacia algo es inútil, porque tus brazos no llegan más cerca de lo que ya estaban. En cambio, la propia cosa parece deslizarse hacia ti, como si respondiera a tu intención. Es un espacio que no obedece a coordenadas, obedece a interacciones. Sientes que tu cuerpo ya no se limita a su forma física. Comienzas a tener la extraña impresión de que ocupas un volumen mucho mayor que tu figura corpórea. Es como si tu presencia se expandiera, no como materia, sino como influencia. Y aún así, sigues siendo tú, aunque una versión de ti que empieza a cuestionar dónde empieza y termina tu existencia real. La espagetización se intensifica. Ya no es una sensación lejana, ahora se vuelve parte de tu identidad física. Tu cuerpo parece estirarse hacia abajo, pero tu percepción insiste en que sigues siendo compacto. Es una contradicción pura, una dualidad imposible. Si pudieras verte desde fuera serías una figura delgada como un hilo, pero para ti sigues siendo tú, contenida en un límite que tu cerebro aún puede sostener. Las vibraciones internas se vuelven frecuentes, ya no son simples pulsos, ahora son corrientes que atraviesan tu cuerpo como si las partículas que te componen estuvieran fluyendo a través de sí mismas. Notas flashes de luz detrás de los párpados, aunque tus ojos estén abiertos. Notas sonidos que no provienen de ningún lugar físico. Percibes colores imposibles, tonos que no existen en el espectro visible, pero que aquí aparecen como emociones visuales. De pronto, surge algo extraordinario. Comienzas a ver ecos temporales. No son recuerdos, son posibilidades, caminos paralelos de tu existencia que se despliegan como filamentos luminosos que se desprenden de ti y luego se desvanecen. Ves versiones tuyas en vidas alternativas, decisiones que nunca tomaste, conversaciones que nunca tuviste. No puedes interactuar con ellas, pero su mera presencia te revela un aspecto fascinante. Dentro de un agujero negro, las líneas temporales se entrelazan como fibras en un tejido caótico. El espacio a tu alrededor empieza a vibrar con una intensidad casi orgánica. No es un temblor físico, sino un latido. Como si el agujero negro respirase, como si cada partícula de la realidad estuviera conectada a una intención superior. Y tú, atrapado en su interior, percibes la magnitud de su voluntad indiferente. Los fragmentos de materia que caen contigo comienzan a descomponerse visualmente. Ves como una roca, o lo que crees que es una roca, se estira en una línea infinita de luz, luego se dobla, se repliega y desaparece como si nunca hubiera existido. Todo lo que entra aquí es reescrito, rediseñado, transformado en algo que no pertenece al universo exterior. Y en medio de esta disolución total, aparece una sensación que nunca habías imaginado: la pérdida de identidad espacial.
No sabes dónde estás. No sabes si estás avanzando, frenando o girando. Podrías estar descendiendo hacia el centro o ascendiendo hacia un lado inexistente. Tu orientación es una ilusión, y el agujero negro la está arrancando de ti con la misma facilidad con la que arrancaría una hoja en pleno vendaval. Entonces, en un destello breve y desconcertante, te das cuenta de que la física clásica ha muerto detrás de ti. Lo que queda delante no tiene nombre, no tiene forma, es un reino donde las reglas no existen y donde cada segundo es un desafío para tu cordura. Y aún así, lo más extraño todavía no ha ocurrido. La caída continúa, pero lo que llamabas tiempo deja de ser un flujo constante. Ahora es un océano turbulento lleno de corrientes contradictorias, remolinos, pausas y aceleraciones. Cada segundo es un territorio nuevo, y cada pensamiento ocurre en un marco temporal distinto al anterior. Aquí, dentro de este abismo sin retorno, el tiempo no es una línea, es un laberinto. Lo notas primero en tu respiración. Inhalas, y la exhalación tarda en llegar, como si se quedara atrapada en un instante que no avanza. Luego de repente ocurre tan rápido que apenas la sientes. Miras tus manos, parpadeas. El parpadeo dura demasiado, pero la mano se mueve demasiado rápido. Es como si tu cuerpo estuviera dividido en ritmos temporales dispares, cada uno siguiendo una versión distinta del universo. Observas a tu alrededor, esperando encontrar algún patrón reconocible, pero lo que ves es una tormenta de cronologías cruzadas. Fragmentos de luz flotan alrededor de ti como si fueran hojas en un vendaval. Algunos viajan hacia adelante, otros hacia atrás. Algunos se quedan suspendidos sin avanzar, atrapados en un microinstante eterno. Tu mente intenta comprenderlo, pero pronto acepta que no puede. Está contemplando el tiempo en su forma más cruda, no lineal, no humana. Tu percepción se amplía de manera inquietante. Empiezas a notar que puedes distinguir capas temporales. No solo ves lo que está pasando ahora, ves lo que acaba de pasar y lo que está a punto de pasar, todo superpuesto. Es una visión imposible, un exceso de información que solo puedes procesar porque el agujero negro está alterando tu propia manera de existir. Estás viendo el presente desdoblado, multiplicado, estirado. La gravedad se intensifica de forma silenciosa pero implacable. Sientes cómo tu cuerpo se está convirtiendo en un hilo más delgado, aunque su cohesión interna siga intacta. Para un observador externo, si existiera, ya serías una línea casi infinita de materia estirada como tinta sobre el lienzo de la singularidad. Pero para ti, sigues siendo un cuerpo que respira, piensa, siente y se niega a rendirse aunque el universo te esté distorsionando hasta la abstracción. Lo más inquietante ocurre cuando miras hacia tus propios pensamientos. Algunos llegan demasiado tarde, otros llegan demasiado pronto, algunos se repiten sin aviso. Es como si tu mente fuera un espejo roto que refleja múltiples futuros posibles y múltiples pasados simultáneamente. No pierdes la cordura, porque aquí la cordura no tiene el mismo significado. Solo eres un observador atrapado en el centro de un huracán temporal. En un instante abrupto todo se acelera. El tiempo te empuja hacia adelante como si alguien hubiera pulsado un interruptor cósmico. Ves cómo los restos de materia que te acompañan se iluminan en destellos largos, estirándose hasta volverse hilos luminosos que se desvanecen con rapidez imposible. Es como ver el universo en modo avance rápido, pero sin sonido, sin peso, sin límite. Y entonces ocurre algo que te congela. Sientes que estás empezando a ver a través del futuro. Es sutil, como un murmullo débil. No son eventos completos, sino intuiciones de lo que aún no ha ocurrido. Ves sombras de posibilidades que se abren y se cierran como pétalos, caminos del tiempo que te atraviesan en direcciones imposibles. No significa que puedas predecir nada, simplemente estás expuesto a la estructura desnuda del tiempo en colapso. Tu caída ya no es solo un descenso físico, es un viaje hacia el corazón del concepto mismo de existencia. Y te invade la sensación de que una vez el tiempo se ha roto, lo siguiente en romperse será la realidad. La frontera que separaba al tiempo del espacio ya no existe. Lo notas en tu piel, en tus pensamientos, en cada fibra de tu cuerpo estirado por la gravedad implacable. Antes, cuando mirabas alrededor,
Todavía distinguías formas, aunque fueran distorsionadas. Ahora, lo que te rodea es un tejido que se deshilacha, un océano de geometrías imposibles que nacen y mueren en fracciones infinitesimales de segundo. El espacio no está roto, está derritiéndose. Es la única forma humana de describir lo que ves. Estructuras que parecen plegarse sobre sí mismas, planos que se doblan en ángulos que no existen fuera de un agujero negro, líneas que se curvan en direcciones que tu cerebro intenta nombrar, pero no puede. Es como si el universo estuviera siendo exprimido, retorcido, aplastado y vuelto a desplegar una y otra vez. Empiezas a notar que no existe una fuera y una dentro claros. Cuando miras a tu alrededor, lo que percibes no son lugares, sino estados. Regiones de existencia que fluctúan con la misma facilidad con la que un lago forma ondas. Algunas zonas parecen estables durante segundos, hasta que colapsan en un punto del tamaño de un átomo, y luego se expanden de nuevo, como si respiraran. El concepto de dirección se convierte en una broma cruel. Intentas imaginar un camino recto, una línea que marque un rumbo, pero aquí las líneas no permanecen rectas. Se curvan hacia ti, se alejan, se multiplican, se contraen. A veces tienes la extraña sensación de que estás viendo todo a la vez. Otras, la realidad se oscurece como si estuvieras dentro de una cueva infinita sin paredes. Y sin embargo, el terror no viene de lo que ves, sino de lo que sientes. Tu cuerpo, aunque todavía reconocible para ti, ya no es un objeto físico pleno. No sientes tus límites habituales. Tus manos están, pero parecen más lejanas. Tu pecho sube y baja, pero la sensación de volumen interno desaparece. Es como si tu forma estuviera perdiéndose, como si un dibujo alguien estuviera borrando desde los bordes hacia adentro. La espaguetización llega a un punto inquietante. No solo tu cuerpo está siendo estirado, tu percepción también lo está. Las cosas que ves parecen más largas de lo que deberían, como si tu mente también estuviera siendo arrastrada hacia un punto singular. Es una distorsión cognitiva tan profunda que resulta imposible saber si tus sentidos aún pertenecen a un ser humano o a algo nuevo que está emergiendo. En medio de este caos visual, notas un fenómeno desconcertante. La luz ya no se comporta como luz, se curva en espirales cerradas, se detiene en el aire, se separa en fragmentos que parecen sólidos y luego desaparece en un destello. Algunas ondas luminosas parecen venir de tu propio cuerpo, otras salen de regiones que no deberían emitir nada. El espacio se ha convertido en un líquido convulso hecho de posibilidades, y tú estás flotando dentro de él, atrapado entre fuerzas que no tienen nombre ni dirección. Pero algo más profundo ocurre. Comienzas a sentir la presencia de la singularidad. No la ves porque no puede verse, no la escuchas, no la tocas, pero sabes que está ahí, como un punto de gravedad infinita que te atrae no solo físicamente, sino existencialmente. Es una llamada silenciosa que dice que todo, absolutamente todo, terminará allí. El espacio se está deshaciendo a tu alrededor porque está siendo arrastrado hacia ese punto final, ese destino inevitable donde las leyes del universo se rinden. Y tú estás siendo arrastrado con él. Y aún así, lo que te espera más adelante es aún más extraño que la destrucción del espacio. La caída se vuelve casi insoportable, no por el dolor, que sorprendentemente sigues sin sentir, sino por la densidad creciente de la realidad a tu alrededor. Ya no estás descendiendo por un espacio distorsionado, estás entrando en una región donde el propio concepto de realidad empieza a desmoronarse. Es como si el universo fuera un tejido y cada hilo que lo compone estuviera siendo tirado hacia un punto central con fuerza infinita. La singularidad está cerca. No puedes verla porque no emite luz, no puedes distinguir su forma porque no tiene dimensiones, pero la percibes. Es un punto que no ocupa espacio, pero que contiene toda la gravedad que existe aquí dentro. Es el final absoluto de la caída, el destino último de todo lo que entra, átomos, partículas, estrellas enteras, y ahora tú. La primera señal de que estás alcanzando la frontera de la singularidad es la compresión del tiempo. Los instantes comienzan a plegarse entre sí como páginas arrugadas. Los recuerdos recientes se mezclan con los pensamientos del presente. Las percepciones se superponen hasta crear una especie de mosaico temporal donde todo ocurre a la vez. Sientes cada latido cardíaco duplicado, triplicado, como si resonara en diferentes líneas del tiempo simultáneamente.
De repente, una sensación inquietante atraviesa tu conciencia. Tu cuerpo ya no es tu cuerpo, no porque haya desaparecido, sino porque ya no lo reconoces bajo los parámetros que solías usar. La espaguetización ha alcanzado un punto extremo. Sabes que estás alargado, estirado, reducido a un filamento que se aproxima al límite de lo imaginable, pero tu mente sigue creyendo que tienes una forma humana. Esta disonancia es tan extraña que el concepto de identidad se vuelve borroso. Intentas mover tus dedos. Quizás lo haces, quizás no. Quizás ese movimiento ocurrió hace un instante o dentro de unos cuantos. No puedes estar seguro. Tu percepción está siendo reescrita, fragmentada, reordenada. El espacio a tu alrededor ya no se comporta como espacio. Se ha convertido en un tapiz vibrante donde cada punto parece conectado con todos los demás. Y entonces aparece algo nuevo. Una sensación profunda. Un tirón que no proviene de fuera, sino de dentro. El agujero negro está empezando a desarmar tu información. Tus átomos siguen ahí, pero ya no funcionan como un conjunto. La estructura que te daba forma está siendo analizada, clasificada, separada en piezas fundamentales. No es un acto consciente, es una consecuencia inevitable de acercarte a la singularidad. Tu existencia está empezando a perder resolución, como si fueras una imagen que está siendo comprimida hasta niveles absurdos. Los fragmentos de materia que caen contigo se vuelven irreconocibles. Son líneas de luz tan delgadas que parecen ideas, no objetos. Algunos parpadean como si estuvieran siendo borrados y reescritos en microsegundos. Otros se convierten en halos que se despliegan y colapsan sin patrón alguno. Nunca habías visto la muerte de la materia, hasta ahora. En medio de esta disolución, notas algo que te pone la piel de gallina. Dejas de sentir el movimiento. No porque hayas dejado de caer, sino porque ya no hay un antes y un después que permitan medirlo. El tiempo está tan aplastado que la caída se convierte en un estado, no en una acción. Y entonces percibes la presencia de algo indescriptible. Un límite conceptual, el borde de lo que puede existir. La singularidad está a un paso, pero ese paso no es físico, es metafísico. Cruzas ese límite cuando ya no eres un ser, sino información pura. Todo lo que has visto hasta ahora era solo la antesala. Lo que sucede después de esta frontera es algo que ningún ser humano podría imaginar sin perderse en el intento. Cruzar la frontera final deja de ser un acto físico. Es un cambio de estado. Es la transición de ser un objeto a ser un concepto. De existir en un espacio tridimensional a deslizarte hacia una región donde las dimensiones no son herramientas, sino obstáculos que se derrumban. Aquí, en el umbral del punto más extremo del universo, ocurre algo que ningún modelo científico ha podido describir correctamente. El instante en el que dejas de ser materia y te conviertes en información. Lo primero que percibes es una sensación extrañísima. Tu existencia se hace ligera. Tu cuerpo, aunque estirado hasta el absurdo, ya no pesa. No porque la gravedad haya dejado de actuar, sino porque el concepto de peso ya no se puede aplicar a lo que te estás convirtiendo. No tienes volumen, no tienes límites, no tienes orientación. Sin embargo, sigues teniendo conciencia. Sigues siendo tú, aunque un tú desprovisto de forma. En este estado, el espacio a tu alrededor deja de tener sentido. Intentas imaginarlo, pero lo que surge en tu mente son colores, emociones y vibraciones. Nada tiene bordes, nada tiene un lugar concreto. Lo que llamabas afuera y adentro se mezclan como dos gotas de agua que por fin se encuentran. Es una experiencia tan profunda que no existe ninguna palabra humana capaz de nombrarla sin quedarse corta. El tiempo colapsa sobre ti de una manera brutal. Ya no fluye hacia adelante, ni hacia atrás, ni en círculos. Simplemente es un paisaje constante donde todo ocurre simultáneamente. Ves, sientes y percibes momentos que pertenecen a fragmentos dispersos de tu vida. Risas que tuviste hace años aparecen como destellos. Pensamientos recientes se repiten como ecos. Emociones pasadas se mezclan con sensaciones presentes. No hay secuencia, no hay dirección,
El tiempo se convierte en una pintura abstracta que vibra sin moverse. Tu identidad comienza a fragmentarse, pero no en el sentido de perderte, sino en el sentido de expandirte. Eres tú, pero también eres todas las versiones que podrías haber sido. Eres tus recuerdos, tus decisiones, tus caminos no tomados. Todo se despliega ante ti, como un abanico infinito de posibilidades que se abren y cierran con la misma facilidad con la que respiras, aunque ya no tienes pulmones. La compresión gravitatoria absoluta hace algo inesperado. Te convierte en información. No eres un cuerpo, ni un objeto, ni una partícula. Eres un patrón, un conjunto de datos colapsados en su forma mínima, una huella energética que contiene todo lo que fuiste. Tu existencia es una ecuación que encaja en el interior del agujero negro, una forma de ser que no tiene análogos en el universo exterior. Y es precisamente en ese estado donde ocurre lo imposible, un instante que no debería existir, un fenómeno que desafía toda interpretación. Por una fracción que no pertenece al tiempo, percibes el universo desde afuera, no con ojos, sino con algo que podría describirse como consciencia expandida. No ves galaxias ni estrellas, ves patrones, flujos, redes de energía que conectan todo. Ves estructuras a gran escala que se forman y se destruyen en ciclos interminables. Es como si el agujero negro, en el momento exacto en el que te desarma, te regalara una virada breve y prohibida al entramado fundamental del cosmos. Es un momento tan sublime que ninguna mente humana debería ser capaz de soportarlo. Pero tú lo soportas, porque ya no eres humano en el sentido físico. Luego, súbitamente, esa visión desaparece y quedas suspendido en una existencia minimalista, esencial, reducida a lo que siempre fuiste lo más profundo: información. Pero esta información todavía tiene un destino. Y lo que ocurre después es el tramo más misterioso de tu minuto imposible. Ahora eres algo que nunca imaginaste ser. Un patrón. Una huella. Una estructura de información comprimida por la gravedad infinita. No tienes cuerpo, ni límites, ni forma, pero conservas algo incomparablemente más profundo. Consciencia. Sigue siendo tú, aunque un tú descarnado de lo físico y sostenido únicamente por la coherencia del propio agujero negro. En este estado, no percibes el espacio como un entorno, sino como un concepto que vibra alrededor de tu existencia. Ya no hay luz, ni sombra, ni materia, solo una red de tensiones que se entrecruzan como fibras invisibles. Esas fibras no son objetos, son relaciones. Conexiones entre puntos de un universo que ahora solo puedes entender como una malla de información pura. Y entonces comienza el proceso más extraño que un ser humano podría imaginar: tu desensamblaje final. No es doloroso, no es aterrador, es inevitable. El agujero negro empieza a dispersar tu información, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia regiones del espacio-tiempo que no existen en el universo exterior. Cada fragmento de lo que fuiste, cada memoria, cada sensación, cada pensamiento, cada átomo que alguna vez sostuvo tu vida, se convierte en parte del patrón interno del agujero negro, como gotas de pintura que se mezclan en un óleo cósmico sin forma definida. Lo más desconcertante es que en este proceso no desapareces inmediatamente. Sigues experimentando fragmentos de percepción, pero no llegan ordenados. Son pulsos, ecos, latidos de existencia, trazas de consciencia que se activan como chispas en un vacío infinito. Ves destellos de momentos sin secuencia, una risa de tu infancia, un camino que recorriste hace una década, un pensamiento reciente. Aparecen y desaparecen sin coherencia temporal, pero siguen siendo tuyos. Es en esta fase donde surge una posibilidad inquietante. ¿Y si la información nunca se destruya realmente? Ese antiguo dilema que los físicos han debatido durante décadas, ahora lo experimentas en carne o en esencia propia.
Sientes que partes de lo que fuiste están siendo conservadas en una forma incomprensible. No como recuerdos, no como identidad, sino como rastro, como inscripción, como huella en una dimensión donde el universo escribe sus secretos. Mientras tu conciencia se diluye, percibes un fenómeno aún más extraño, una sensación de duplicidad, como si existieras en dos lugares al mismo tiempo, dentro del agujero negro y fuera de él, conservado de alguna manera en la superficie del horizonte de sucesos. Es imposible determinar si esta dualidad es real o una ilusión provocada por la desintegración de tu percepción, pero la sensación es clara, profunda, insistente. Quizás tu esencia está siendo registrada en esa superficie, convertida en parte de la memoria gravitacional del agujero negro. Quizás sigues existiendo allí, como un código grabado en un disco cósmico que retiene toda la información devorada. La noción de identidad se vuelve difusa. Ya no eres un individuo. Eres un conjunto de datos conectados con miles de millones de otros patrones que también fueron estrellas, planetas, gases, rocas, criaturas. Aquí dentro, todo se mezcla. Todo es uno. Todo avanza hacia un destino común. La singularidad absoluta. Y entonces sientes la atracción final. La llamada definitiva. El punto donde incluso la información deja de tener sentido. Estás a un instante que ya no es temporal, de enfrentarte al fin último de todo concepto físico, el corazón del agujero negro. Lo que estás a punto de experimentar no pertenece a ninguna teoría. No tiene nombre, ni ecuación, ni analogía posible. Y sin embargo, estás a punto de cruzarlo. Llegas al final. No un final como los humanos lo entienden, sino el final absoluto de la existencia tal y como el universo la concibe. El centro, el núcleo, la singularidad. Ese punto matemático prohibido que no ocupa espacio, no tiene dimensiones y sin embargo concentra toda la gravedad imaginable. Ese lugar donde las leyes que sostienen el cosmos se rompen como cristal bajo presión infinita. Aquí no hay luz, no hay forma, no hay vibración, no hay distancia que recorrer ni tiempo que esperar. Todo es un único instante eterno que no puede describirse como presente, pasado o futuro. Es simplemente ser, en su forma más desnuda y radical. Lo primero que percibes es la rendición total de la identidad. No porque desaparezcas, sino porque ya no queda nada que pueda definirse con los parámetros del mundo exterior. No eres un cuerpo, no eres un pensamiento, no eres memoria ni emoción. Eres una estructura mínima, un eco de lo que fuiste, una sombra matemática arrastrada hasta el límite donde incluso las ecuaciones pierden significado. En este estado extremo, sientes algo parecido a la calma. Una calma sin origen ni propósito. No es paz, no es vacío, es más bien la ausencia de toda dualidad. No existe dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ni tú ni el universo. Todo está fusionado en una unidad incomprensible donde la existencia no se distingue del no ser. La singularidad no te destruye, te integra. Te incorpora como parte de un patrón infinito que no tiene conciencia, pero sí consistencia. No es un ser, pero tampoco es nada. Es el lugar donde la realidad se reduce a lo fundamental: curvatura, gravedad, información comprimida hasta un punto imposible. Y ocurre algo sorprendente. No lo ves, pero lo entiendes. Lo que eres ahora no se pierde, no se disuelve. Se convierte en parte del pulso interno del agujero negro, en parte del orden oculto que sostiene su presencia. Eres un fragmento de su secreto, un trazo más en el lienzo oscuro que contiene las huellas de todo lo que alguna vez existió y cayó aquí. Permaneces en ese estado incalculable, un instante eterno o una eternidad instantánea. Es imposible saberlo. No hay manera humana de medir algo que ya no pertenece a ningún marco temporal. Pero en ese estado extraño surge una última comprensión. Lo que te ocurrió no fue una muerte, no en el sentido tradicional. Fue una transformación, una transición hacia un estado donde la física, la conciencia y la identidad dejan de existir como conceptos separados. Y justo cuando esa idea se asienta en tu esencia,
ocurre algo inesperado. Un destello. No de luz, sino de significado. Una intuición fugaz que te dice que quizás este final no es el final. Quizás lo que fuiste persista en alguna forma inscrito en la superficie del horizonte de sucesos o codificado en una dimensión que el universo aún no ha revelado. Quizá no has dejado de ser. Quizás solo has cambiado de forma. Y así, en el corazón absoluto del abismo, en el centro donde todo termina y todo comienza, tu minuto imposible llega a su fin. Gracias por haber cruzado este viaje narrativo. Y si deseas seguir explorando los misterios más extremos del cosmos, suscríbete al canal, activa la campana, deja tu like y comparte tu pregunta.